quiero decirles que estoy muy, pero muy contento de poder esta mañana estar en la casa del Señor y poder abrir su palabra para compartir en este día. Y es un día, quizás pudiéramos decir, un mes muy especial. Parece increíble que ya estemos en diciembre, ¿no le parece increíble? Si todavía tenemos el sabor de la comida del diciembre pasado y ya estamos otra vez en diciembre. Y este mes es un mes, no sé si a usted le pasa, pero para mí es un mes agotador, es un mes terrible. Hay desbalances presupuestarios porque uno gasta más de lo que debería, ¿verdad? Es un mes complicado porque no sé si a usted le pasa, pero no sé si notó que en la calle la gente maneja más lento. Es terrible salir a la calle, hay autos por todos lados, no hay lugar para estacionar, hay algunas personas que no manejan, creo, desde enero hasta noviembre no manejan y en diciembre toman el carro y salen a manejar a las calles. ¿No le ha pasado? Es una desesperación de tránsito, un lío, un congestionamiento terrible. Diciembre también es un mes para aumentar de peso. Es increíble, aunque no coma nada, en diciembre usted aumenta. Es así, es psicológico. Diciembre se sube de peso. Es un mes de comidas, de fiestas, de despedidas, de compras, de evaluaciones, porque es el último mes del año y uno empieza a ver qué fue lo que pasó durante los meses anteriores y empieza a programar el próximo año que empieza en enero. Es un mes complicado, complicado. Y por supuesto, es un mes como es el nombre de nuestra serie, de grandes expectativas por la Navidad. Grandes expectativas es la serie que tenemos ahora en estos domingos de diciembre. Y es una serie que yo no sé si usted lo ha notado, pero me gustaría tomar apenas 5 minutitos para que hagamos una refrescada de lo que hemos venido haciendo en estos casi todo el año, en estos meses del año. Hemos hablado en las distintas series, espero que recuerde. ¿Se acuerda cuando hablamos del Génesis? Comenzamos hablando del Génesis hace varios meses atrás y hablábamos del principio, de cuando Dios formó a el primer hombre y la primera mujer. Cuando los formó de la misma tierra, les dio aliento de vida y caminaba con el hombre y con la mujer. ¿Se acuerda que hablamos del Génesis y dijimos que Dios le dio al hombre y a la mujer que había creado el reino, el gobierno y el dominio de toda la creación? También le dio consejos, le dijo, hagan esto otro, no hagan esto. Caminaba el hombre con Dios. Dios caminaba con el hombre. Y vimos toda una serie, varios domingos, hablando del Génesis. Y también vimos en el Génesis que el hombre que había sido creado por Dios con libre albedrío, con la posibilidad de decidir lo que quisiera, Dios no lo creó como un robot, no le puso un programa dentro que lo obligaba a hacer ciertas y determinadas cosas, le dio la posibilidad de decidir y el hombre decidió alejarse de Dios. Decidió no seguir caminando con Dios. Y vimos el pecado del primer hombre, de la primera mujer y cómo los caminos se separaban. Pecado es simplemente errar al blanco. Pecado es traspasar una línea marcada. Dios le dijo, no pasen más allá de esta línea, y ellos pasaron. Dios le dio un objetivo en la vida, y ellos erraron a ese objetivo. Eso es pecado. El hombre pecó, se equivocó, se apartó, y vimos todo cómo comenzó a degenerarse de una manera tan profunda que llegamos a la segunda de las series que tuvimos este año, y ustedes recordarán que hablamos de Noé, y que hablamos del diluvio, y que hablamos de la inundación. Espero que lo recuerden.
Qué bueno, qué bueno. La maldad llegó a tal punto, luego que el hombre decidió separarse de Dios, que Dios decidió destruir su creación, destruir absolutamente todo lo que había creado, porque se había degenerado, se había salido de los carriles que él deseaba. Pero no solo que se había salido, profundamente se había salido. Y Dios miró la tierra y todo era una gran degeneración, todo era maldad. Y el hombre pensaba y vivía en la maldad. Pero estudiamos que había un hombre y una familia, Noé, su esposa, sus hijos, que desearon estar con Dios y seguían a Dios. Y entonces el Señor decidió darle una nueva oportunidad a toda la humanidad a través de Noé y su familia y a toda la creación. Por eso le dijo, construyan una gigantesca caja de madera, un arca, que tenía como 150 metros de largo, para albergar allí a una familia de todos los animales de la creación y a una familia de los seres humanos. A Noé, su esposa y sus hijos, con sus hijos, sus esposas, etc. Para darle una nueva oportunidad a la humanidad. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿De acuerdan que hablamos de los 40 días y 40 noches que llovió y cómo todo el mundo fue destruido y Dios salvó a la humanidad y le dio una segunda oportunidad en esa arca? Esa arca que se posó arriba de un monte y que salieron un determinado día cuando la tierra estaba seca y había comenzado todo a florecer. Dios le dio la orden a Noé que abra la puerta del arca y salieron todos los animales y cada uno se fue por su lado a poblar la tierra y salieron Noé y su familia. Recuerdan que hablamos de que Noé tenía 3 hijos, pero solo uno salió del arca decidido a seguir al Dios de su padre. Su nombre era Sem. Y dejamos la serie de Noé. Y luego empezamos con una serie que se llamaba La vida de Abraham. ¿Recuerda? Abraham era la 10ª generación de Sem, ese hijo de Noé que había salido del arca decidiendo servir al Dios de sus padres. Abraham era descendiente directo de Sem. Dios lo llama a Abraham. ¿Recuerda que hablamos de eso? ¿Recuerda que dijimos que Dios lo llama y que Abraham responde, sí Señor, aquí estoy, y que Dios lo desafía? ¿Recuerda cuando decíamos que Dios le dice, Abraham, tienes que salir de tu tierra y de todo lo que lograste en estos años? Tienes que dejar prácticamente toda tu familia, tienes que irte a una tierra que yo te mostraré para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Sem. Le había dicho a Sem que él iba a ser bendecido y que él iba a poseer la tierra de Canaán, el hijo de su hermano. Y ahora le mandaba a Abraham que vaya a poseer la tierra que Dios le había prometido a Sem, el hijo de Noé, que había decidido servirle. Y entonces hablamos de Abraham, que deja todo, que tiene fe, que deja todo y va a la tierra que el Señor le indica, la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Y Dios le prometió que a través de su descendencia, le prometió a Abraham, la tierra iba a ser bendecida, que la descendencia de Abraham iban a ser miles de personas, incontables de hecho, incontables, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, pero el pobre Abraham no tenía un solo hijo y su esposa Sara no podía quedar embarazada, pero él tuvo fe. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y tuvo fe, y tuvo fe, y tuvo fe, y cuando eran ancianos los dos, el Señor permitió que tuvieran un hijo. Y ese hijo se llamó Isaac. Y cuando Isaac era un joven, Dios le dijo que debía sacrificarlo. Sacrificar a su hijo. Era algo inentendible. Primero porque Dios rechazaba el sacrificio humano. Jamás permitió, ni respaldó, ni quiso ningún tipo de sacrificio que tenga que ver con humanos. Sin embargo, Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Y Abraham dice, pero Señor,
dice, si me prometiste que mi descendencia iba a ser tan numerosa como la arena que hay en las orillas del mar, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo si es el único que puede darme la descendencia? Es mi único hijo, con Sara, mi mujer. Pero lo hizo en fe. No lo llegó a hacer, lo intentó hacer, pero cuando estaba por sacrificar a su hijo Isaac, un ángel le detuvo la mano y le dijo, eres un verdadero hombre de fe, y tu fe es contada por justicia, y voy a cumplir la promesa que te hice, le dijo Dios. Y nosotros, que estamos alejados en perspectiva de aquella historia, ya muchísimos siglos después, vemos que se cumplió la promesa que Dios le dijo a Abraham. Porque Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob y lo llamó Israel. Israel tuvo 12 hijos y hasta hoy es la nación de Israel. Nosotros sabemos que Dios cumplió su palabra y estudiamos toda la serie de Abraham y hoy estamos en una nueva serie. ¿Y por qué esta relación? ¿Son acaso series sueltas que al pastor Rick y a los líderes de la iglesia se le están ocurriendo? No, hermanos, no. Acá hay una relación directa y es lo que vamos a hablar hoy. Y es una relación directa, porque cuando hablamos de Adán y Eva y el principio y el pecado y la separación de Dios, después automáticamente caemos en la nueva oportunidad que Dios le da a la creación en Noé y su familia, en el diluvio, en la inundación. Y después automáticamente caemos en la familia de uno de los hijos de Noé, que había decidido seguir al Dios de su padre y a su descendiente directo Abraham, el único que creyó sin ver y salió y su fe le fue contada por justicia. Y Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, entran en Egipto, 400 años esclavos, aparece Moisés que nace en la esclavitud, los rescata de Egipto, 40 años por el desierto, regresan a la tierra prometida, Dios le entrega la ley. Y el pueblo de Israel vive por la ley hasta la Navidad. Por eso es la gran expectativa de la Navidad. Por eso hoy la serie que sigue es la Navidad. Por eso hoy vamos a hablar acerca de qué es la Navidad. Pero la vamos a ver en proyección, no la vamos a ver como un evento simplemente, como un evento separado del resto, porque aquí nada está separado del resto. Por eso nosotros venimos estudiando las series en un orden bíblico. Ni siquiera en un orden lógico, porque ¿qué lógica podemos aplicar nosotros? Es la lógica de Dios. Venimos estudiando todas estas series de acuerdo a los eventos que fueron sucediendo en la historia y que desencadenan y que terminan en la Navidad. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es la Navidad? Definitivamente es una celebración de la cristiandad, una fiesta de nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón, porque es el cumpleaños de Jesús. Es el día que Jesús nació. Pero ¿por qué cada año nosotros tenemos que volver sobre este mismo tema? ¿Qué es la Navidad? ¿Y por qué nosotros que somos cristianos tenemos que estar poniendo cartelitos en los jardines de nuestra casa? Jesús es la razón de la Navidad. O como dicen aquí en inglés, ¿no? Jesus is the reason for this season, ¿verdad? Y uno puede ver en la casa de los cristianos que están allí estos cartelitos, porque cada año tenemos que volver sobre este tema, porque hay una estrategia y que no es de Dios, y que es de nuestro enemigo, es del diablo. Hay una estrategia para confundirnos. Hay una estrategia para que todo se mezcle. Se me ocurre algo. A ver si alguno de ustedes me puede decir cómo, si hoy tuviéramos que esconder un elefante
en una plaza pública, ¿cómo lo escondemos? Es más, vamos a contextualizarlo bien. Suponga que usted le toca esconder un elefante en la calle 8. ¿Cómo hace para esconder un elefante en la calle 8? ¿Cómo hace? Lo disfraza. ¿Qué otra opción tiene? ¿Cómo? Yo le digo cuál es la mejor estrategia para esconder un elefante en la calle 8. Llene la calle 8 de elefantes. Mire qué interesante. Y esa es la estrategia que están usando con nosotros. Nos han llenado la Navidad de otras cosas. ¿Qué decíamos al principio? Diciembre es un mes agotador. Es un mes de fiestas, es un mes de reuniones en el trabajo, de evaluaciones, cierres de balance. Casi todas las empresas están cerrando los balances. Uno está con la cabeza ahí con los números y con las vacaciones y que tiene que reservar el hotel porque no hay lugar en ningún lado y que las reuniones familiares y que se peleó con la prima y que el esposo de la cuñada cuando venga y tengamos que pasar el 25 juntos tiene la cara por el piso y siempre le amarga toda la fiesta. Y dígame si no es verdad, uno se pasa preocupado en eso y luego... Hace como 2 o 3 años que con mi esposa queríamos poner en el jardín de casa uno de estos pesebres, ¿no? José, María, el dibujito allí del pesebre con el niñito Jesús, de esos que se inflan, ¿vio? Que se inflan los muñecos grandes que tienen luces adentro y que quedan prendidos cuando uno le apaga el motor, se desinflan todo, al otro día lo vuelve a inflar. Hace 2 o 3 años que vamos a todas las tiendas de la ciudad a ver si encontramos ese pesebre y en ninguna tienda podemos encontrar ese pesebre. Pero sí, por supuesto, encontramos Papá Noel, encontramos trencitos, encontramos unos muñecos raros que tienen la cara alargada y la boca que hace así. De todo usted puede encontrar. ¿Arbolitos de Navidad? Bueno, miren, aquí en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arbolitos de Navidad. ¿Qué tiene que ver el arbolito de Navidad con la Navidad? No tengo nada contra los arbolitos de Navidad, es más, me gustan y en mi casa tenemos un arbolito de Navidad. Es un símbolo, es algo decorativo, es lindo. Pero ¿qué tiene que ver con la Navidad? Y mucho menos en Miami, arbolitos de Navidad nevados. Por favor. Paisajes nevados, trencitos, todo. ¿Eso simboliza la Navidad? ¿Eso es la Navidad? Están llenándonos la Navidad de elefantes para que la confundamos. Ya cuando uno va a un negocio, no sé si le ha pasado, me pasó 2 o 3 veces, no le dicen feliz Navidad, le dicen felices fiestas. ¿Qué fiestas? Si la única fiesta que hay es la Navidad. ¿Qué otra fiesta hay? El 31 de diciembre es el final de año. Usted puede festejarlo o no, pero todas las semanas terminan las semanas, todos los meses terminan los meses, todos los años terminan los años y después empieza el otro. No hay nada que festejar, pero lo queremos festejar y bueno. Alguien puso la Navidad en diciembre y la mezcló con todas esas cosas. La mezcló con el fin de año, con los presupuestos, con los cierres, con las evaluaciones, con la gente que sale a manejar y no maneja en el resto del año. Con las compras, terrible lo de las compras. Miren, salió, no sé si alguno de ustedes lo llegó a leer, pero salió por internet una noticia de un pobre joven, lo tengo aquí, el martes pasado, se llamaba Tao Xiao, 38 años, dice que salió con su novia en China, en una ciudad cerca de la capital, y salió con su novia a hacer compras de Navidad. Y se pasaron como 6 o 7 horas haciendo compras y el pobre chino estaba desesperado. Salió el martes 10, y estaba desesperado en el shopping, y en un momento le dice a su esposa, no te van a alcanzar los días de tu vida para ponerte todos los zapatos que estás comprando. Y cuentan, que la novia, comenzó a gritarle adelante de toda la gente que era un miserable y un aguafiestas de la Navidad. Y dice que este muchacho se puso tan mal que se acercó a una ventana del 7º piso y se arrojó al vacío y se mató. Fíjense cómo se confundió todo. Un aguafiestas de la Navidad al pobre chino que le decía a su novia que estaba loca completamente por hacer tantas compras.
que jamás podía usar todo lo que estaba comprando simplemente porque era una oportunidad. Se nos ha confundido la Navidad, se nos ha confundido. Hay un tango que dice, que se llama Cambalache, y lo estaba recordando cuando en la semana estaba meditando sobre estas cosas para preparar lo que hoy estamos compartiendo. Cambalache tiene una frase. Cambalache es un lugar donde se junta todo, ¿vio? Y se venden las cosas así, un ñoque barato. Bueno, pero en argentino. Cambalache. Y entonces el tango dice que en la vidriera, en la vitrina de ese Cambalache, había una Biblia apoyada contra un calefón. El calefón es el Titán, el que calienta el agua. Un calefón viejo y una Biblia llorando, dice, contra un calefón. Un Cambalache donde todo se mezcla y ya no sabemos cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y se nos está complicando. Yo hoy les pedí a los hermanos que nos ayudan con los textos bíblicos que están en la pantalla y les pedí cuando llegamos que quitaran algunas cosas porque no quería que haya distracciones. Quería que haya básicamente un pasaje bíblico para hoy. Un solo pasaje bíblico en el que quiero que fijemos nuestra atención. Después va a haber 2 más, 3 en total, pero uno en el que quiero que fijemos nuestra atención y es Isaías 7:14. Isaías 7:14, lo tenemos en pantalla. La Navidad se nos ha confundido. La semana pasada voy a la casa de unos vecinos, muy queridos nuestros, pero son ateos. No creen en Dios. 3 arbolitos de Navidad tienen en el living de la casa. No 1, 3 hermanos, 3 arbolitos de Navidad y no creen en Cristo. ¿Se da cuenta hasta qué nivel se confundió lo que es la Navidad? ¿Se da cuenta la cantidad de Navidades que nos han puesto alrededor para perder la verdadera Navidad? Nos han llenado la calle de Navidades. Fíjese lo que dice Isaías. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es la Navidad. Esa es la Navidad. La Navidad es Dios con nosotros. No hay otra, absolutamente nada más. No hay regalos, no hay fiestas, no hay absolutamente nada. No hay un mes complicado. Navidad es Dios con nosotros. Dios con nosotros. La Navidad es recordar y festejar que Dios decidió regresar el tiempo atrás. Y ahora vamos a ver por qué. Porque cuando estudiamos el Génesis, y lo recordábamos recién, habíamos estudiado que Dios, cuando creó al hombre, caminaba con el hombre. Pero el hombre decidió alejarse de Dios, separarse de Dios. Y pasaron varios momentos en la historia de la humanidad, cuando Dios decide darle una segunda oportunidad a toda la creación de vivir. Pero en la Navidad Dios decide darle a toda su creación una segunda oportunidad de vivir eternamente. Y ese Dios que caminaba con su creación, con el hombre y la mujer que había creado antes del pecado, ese mismo Dios que se tuvo que alejar porque no podía convivir con el pecado y con la desobediencia, decide regresar en su Hijo Jesús para otra vez caminar con el hombre. Por eso, después de Adán y Eva, después de Noé, después de Abraham y toda la historia del pueblo de Israel y toda la ley para mostrarle a Israel dónde se habían equivocado,
llega la gracia, y la gracia es Cristo. Y otra vez Dios decide regresar a caminar con el hombre. Por eso la Navidad es Dios otra vez con nosotros. La Navidad es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Está bien que nosotros recordemos el nacimiento de Jesús y que pongamos arbolitos de Navidad y que lo hagamos en diciembre, que de hecho Jesús no nació en el mes de diciembre, posiblemente la fecha en que Jesús nació verdaderamente sea marzo o abril. Sin embargo, por esas cosas de la historia alguien dijo que era en diciembre y la puso en diciembre y hoy todos celebramos diciembre, pero no es importante la fecha, lo importante es el hecho. Está bien que tengamos un arbolito, está bien que nos hagamos regalos, está perfecto todo, pero tenemos que tener en cuenta que la mitad del plan de Dios se ha cumplido. Dios con nosotros. Y digo la mitad porque el pesebre, todo este recuerdo de Jesús naciendo, es solo la mitad del plan y no tendría ningún sentido si no se completa con la cruz. Porque si Dios no hubiera muerto en la cruz del Calvario para unirnos con Dios, no tendría ningún valor que haya nacido. El plan perfecto de Dios era que nació y murió por nosotros como sacrificio perfecto. Por eso es solo la mitad. Y por eso este mensaje tiene una segunda parte hoy para todos nosotros. Y se la voy a comenzar esta segunda parte contando rapidito con una ilustración que siempre me ha gustado desde chico y posiblemente ustedes la conocen, y es esa historia de ese hombre que se muere y se encuentra con Jesús y entonces está allí parado con Jesús y toda su vida puede verla en una playa y las huellas de él en la playa. ¿Recuerdan eso que se hace un cuadrito y se escribe? Es muy lindo. Porque el hombre dice, uy, aquí te conocí, Señor, le dice, y aquí comenzamos a caminar juntos, y están las huellas de él y las huellas del Señor Jesús, y en un momento, un solo par de huellas. Entonces el hombre se da vuelta y le dice a Jesús, pero Señor, en este momento justo era un problema en mi vida, y me dejaste. Y luego un poco más adelante, otra vez se interrumpen las dos huellas y un solo par de huellas, y dice, Señor, aquí también fue un momento muy difícil, de dolor en mi vida, y me dejaste. Y entonces Jesús le dice, no te dejé. Hay un solo par de huellas porque yo te cargaba. Son mis huellas las que están en la arena, le dice Jesús. Siempre hay dos partes en la historia, y una es Jesús se acerca a caminar con nosotros. Y la otra es, nosotros caminamos en Cristo. Siempre hay dos partes. Aquí vemos la primera con lo que leímos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora está la otra manera de caminar, nosotros en Cristo. Esa es una decisión nuestra, porque Dios con nosotros hay que creerlo, ¿verdad? Solamente hay que creerlo, que Dios se acercó a nosotros en Jesús. Eso es la Navidad. Pero nosotros con Dios hay un paso más grande. Hay que aceptarlo y hay que recibir ese regalo. Por eso tiene dos pasos. Hay gente que solamente camina al lado de Jesús. Cristianos que caminan al lado de Jesús. Las huellas están juntas, no hay ningún problema. Son cristianos sociales, cristianos de cultura. Hace muchos años salió una nota de a un hombre que le hicieron una encuesta y le dijeron, ¿usted es cristiano? Y el hombre se fue para atrás y le dice, ¿qué? Dice, ¿le parezco un animal? Como diciendo que ser cristiano es sinónimo de ser humano. Porque está tan metido el concepto de la cristiandad en nuestra cultura
que pareciera que si no somos cristianos, ¿qué somos? Eso es un cristiano cultural. Camina con Jesús, pero no camina en Jesús. Y esa es la gran diferencia, lo que queremos ver hoy. Y vamos a ver el segundo pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y que es muy conocido por todos nosotros. Lo voy a leer de otra versión. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, allí está Dios con nosotros, para que todo el que crea en Él, allí está nosotros con Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo, pero nosotros tenemos que creer en Dios. La Navidad es Dios llegando a nosotros. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Siempre presente, por más que quieran llenarnos la calle 8 de elefantes, no tenemos que perder de vista nuestro elefante. Por más que quieran llenar el mes de diciembre de fiestas, regalos, problemas, compromisos, lío de tránsito, lo que sea, no tenemos que perder de vista que la Navidad es Dios con nosotros. Es que Dios se acercó en Cristo a nosotros, pero la otra parte es nosotros con Dios. Si solamente estamos con esa primer parte, si solo nos quedamos con la Navidad, estamos caminando junto a Jesús, pero no estamos en Cristo. Yo no sé cuál de los dos es el peligro más grande por el que pasamos los cristianos. Si el primero, que están tratando de confundirnos y hacernos perder de vista el verdadero objetivo de la Navidad, o el segundo de los problemas. El segundo de los problemas es que estamos viviendo un cristianismo con pesebre, pero sin cruz. Estamos viviendo un cristianismo cultural, un cristianismo de arbolito de Navidad, un cristianismo de estas cosas redondas, de estas coronas que se cuelgan en las puertas de la casa. Estamos viviendo un cristianismo de cartelito que dice Jesús es la razón, el sentido de esta Navidad. Y lo ponemos allí en el jardín de la casa. Estamos viviendo un cristianismo social. Y nos olvidamos de la segunda parte de la Navidad. La Navidad no tendría ningún sentido sin la cruz. El pesebre no existe directamente sin la cruz. Cuando nosotros vemos la Navidad, tenemos que ver el cuadro completo. Nació para morir por nosotros. Se acercó a nosotros y la segunda parte es, nosotros nos acercamos a Él. Y entonces allí vamos a comenzar a disfrutar la verdadera Navidad. Juan, capítulo 1, versículo 12, y también lo tenemos en pantalla, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Creer en la Navidad. Creer definitivamente que Dios está con nosotros nuevamente, como estuvo antes del pecado con Adán y Eva. Pero ahora no es igual que antes. Por eso Adán y Eva lo estudiamos primero. No es igual que antes. Porque ahora nosotros tenemos que decidir estar con Él. Él otra vez se acercó a nosotros, nos dio una segunda oportunidad en la Navidad. El arca de Noé era una segunda oportunidad para la creación. El pesebre es una segunda oportunidad para usted y para mí. Y en esa segunda oportunidad, así como esa gente se tuvo que subir al arca y salvarse aquella vez, nosotros tenemos que subirnos a Cristo, para que no sean dos pares de huellas en la arena, sino uno solo, Cristo cargándonos a nosotros. Eso es, vivo en Cristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol, Cristo vive en mí. Y dice Juan, todos los que le reciben, los que aceptan la Navidad, que Dios vino a nosotros, y creen
que además de la Navidad pasó por la cruz para hacer el sacrificio perfecto y unirnos nuevamente con Dios, señores, volvemos al principio. Volvemos a caminar con Dios, como antes. Esa es la verdadera Navidad. Dios con nosotros y una decisión, nosotros con Dios. Vamos a ponernos de pie y yo quiero que no dejemos pasar esta oportunidad. Yo no quiero dejarla pasar, no sé si usted quiere dejarla pasar, pero la Biblia presenta esto de una manera tan simple, no es simple definitivamente, aceptar que Dios decidió venir en Cristo. Si nosotros lo creemos y lo aceptamos, Dios comienza a considerarnos sus hijos. Dios llegó, se acercó, nos da una segunda oportunidad. Si nosotros en este momento estamos dispuestos a aceptar esa segunda oportunidad, a subirnos al arca, a decirle a Cristo, sí, Señor, te acepto en mi vida, quiero que entres a mi corazón, allí comenzamos a caminar no junto con Jesús, como caminan lamentablemente muchos cristianos, sino en Jesús. Vamos a hacer ese segundo paso. Dios se acercó a nosotros, vamos a acercarnos a Él. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración, porque recibir a Cristo es abrirle la puerta de la vida. Es decirle, Señor, acepto, entra a mi vida. Es simplemente una oración y Dios hace el resto. Cristo entra en nuestra vida. El Espíritu Santo comienza a ayudarnos a vivir distinto a partir de esa decisión. Por eso, nuestra decisión es solo un paso de fe. Si usted siente hoy que desea dejar de ser un cristiano social, un cristiano cultural, y desea que Cristo viva dentro suyo, que el Espíritu Santo haga su casa en usted, vamos a hacer esta pequeña oración. Hágala conmigo. Es solamente un paso de fe. Un paso de fe. Entrar al arca, salvarse. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos reconocer en este día tu amor por nosotros, que a pesar de habernos alejado, habernos perdido, haber decidido irnos por otro camino, tuviste tanto amor por tu creación, que un día decidiste enviar a tu propio Hijo, a ti mismo, a la tierra para venir a buscarnos. Gracias, Señor, por ese niño Jesús que nació, que se hizo hombre y que murió en una cruz para unirnos definitivamente contigo. Señor, en esta mañana queremos aceptar a ese niño, aceptar a ese hombre que murió en esa cruz, a ese Dios que murió colgado para que nosotros no tengamos que morir colgados. Queremos aceptar ese sacrificio y recibirte en nuestro corazón, Señor Jesús. Te recibimos en este momento. Te rogamos que hagas de nuestra vida tu casa, que tu Santo Espíritu more en nosotros y a partir de hoy nos dé una vida totalmente distinta y la garantía absoluta de que cuando ya no estemos de este lado de la tumba, cuando estemos del otro lado de la tumba, vamos a estar tomados de tu mano en tu presencia. Padre Celestial, gracias por Jesús. Te recibimos, Señor Jesús, en nuestro corazón. Te recibimos agradecidos. Tomamos este regalo. Bendícenos, Señor. En los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Si alguno de ustedes hizo hoy esta oración por primera vez, aquí va a estar, ya está, el pastor Andrés, el pastor Miguel, y yo voy a bajar también. Quisiéramos que, no tenemos mucho espacio, pero sí quisiéramos darle un abrazo
y quisiéramos orar con usted. Si usted hizo por primera vez esta oración de decidir, ya no quiero ser un cristiano cultural, un cristiano social, ahora quiero ser un cristiano verdadero y caminar en Cristo. Si usted hizo esta oración, sálgase de su butaca, de su fila, venga aquí, vamos a orar. Mientras que ellos cantan, venga, vamos a orar, vamos a orar, vamos a conocernos, vamos a abrazarnos, porque ahora somos hermanos en Cristo y tenemos un camino juntos por caminar. Dios le bendiga.